Dios les bendice, hermanos. Tengan buen día. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14. Como el tiempo avanza, voy a estar leyendo. Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Repito el versículo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Padre bueno, te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Mira, cuando vamos a tener la enseñanza, rogamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y que nos guíe y que hables a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. El tema en este día, en una o dos maneras habla Dios. Amén. En una o dos maneras habla Dios. Una de las frases más comunes en la vida de todo cristiano en sus oraciones o expresiones hacia Dios es: Señor, necesito que me hables. Señor, necesito escuchar tu voz. Señor, necesito que me guíes en esto que te estoy pidiendo. Necesito, Señor, que tú hables a mi vida. Y no sé cuántas veces o cuántas oportunidades hemos tenido delante de la presencia de Dios repitiendo esta frase: Señor, háblame. Pienso que nunca llegaremos a entender que Dios siempre, a diario, de continuo, todo el tiempo y en todo momento nos habla. Siempre Dios nos está hablando. La cuestión está en que Dios utiliza una infinidad de medios para comunicarnos un mensaje o para hablar con nosotros, que más del 90% de sus mensajes nosotros no los entendemos o pasan desapercibidos. Dios siempre está hablando, pero como dice el versículo que leímos, de una o dos maneras, y de una o dos infinidad de maneras Dios está hablando con nosotros, que más del 90% de sus mensajes van a pasar desapercibidos, y los que vemos o escuchamos, como en este momento, la palabra, en su mayoría no los entendemos. Y alguien dirá, ¿por qué? Cuando nosotros llegamos a alcanzar una comprensión del mensaje, entonces actuamos conforme al mensaje. Pero cuando escuchamos el mensaje y actuamos de forma contraria a lo que hemos escuchado, quiere decir que el mensaje llegó, pero no llegó el entendimiento, no llegó la comprensión. Dice la palabra: pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Eso está en Deuteronomio 29:4. Y quiere decir que para que nosotros entendamos la voz de Dios, el mensaje y la palabra que Él trae a nuestras vidas, tiene también que venir un trato de parte de Dios a través de su Espíritu que ilumina nuestro entendimiento. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la parábola del sembrador. Jesucristo dice la parábola y después que la gente se marchó, los discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola. Pero más adelante encontramos la parábola de la cizaña y también los discípulos, versículo 36 del capítulo 13 de Mateo, dice que entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces Jesús viene hablando por parábola, sus discípulos y el pueblo le están escuchando. Pero después que se retira el pueblo, la gente, la multitud,
sus discípulos, aparte con el Señor, queriendo entender lo que el Señor ha dicho, le dicen: Señor, explícanos la parábola. Y Jesús ya les había explicado la parábola del sembrador. Y cuando ellos escucharon la parábola de la cizaña, también dice que aparte, cuando él entró en la casa, ellos le dijeron: Señor, explícanos la parábola. Entonces Jesús les explica la parábola. Pero hay un motivo por el cual Jesucristo les da a entender el mensaje. Él les ha hablado, pero hay un motivo. Y ese motivo lo vamos a encontrar en el capítulo 13 de Mateo, versículo 11, donde dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, Dios, de una o dos maneras, o de muchas maneras, está hablando al hombre. Pero no todos los hombres entienden la voz, el mensaje que Dios les está transmitiendo. ¿A quienes el Señor quiere revelarles y hacerles entender su mensaje? Dice: a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Y sabe por qué a usted que me escucha le es dado saber los misterios del reino de los cielos? Porque usted está buscando de Dios, porque usted está disponiendo un tiempo de su tiempo para escuchar la palabra, porque usted ha apartado un momento de su vida para decir: Señor, necesito que hables, que trates conmigo. Y entonces está atento y está escuchando. Y no solamente escucha, sino que como los discípulos, ellos escucharon la parábola del sembrador, escucharon la parábola de la cizaña, y esa parábola quedó en su mente. Y ellos quisieron entender. Y entonces se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, explícanos. Quiere decir que no se trata solamente de escuchar el mensaje, sino de acercarse al Señor y decirle: Señor, yo quiero entender este mensaje. Yo quiero escuchar la voz, pero no solamente escuchar, sino entender en verdad lo que quiere decir mi Señor. Y es así que Eliú, hablando con Job, le dice estas palabras: en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Quiere decir que Dios no solamente le habla a los cristianos, Dios no solamente le habla a aquellas personas que en un momento se disponen para escuchar su voz, sino que Dios también le está hablando a aquellas personas que están allá en el mundo, a los que están fuera, pero ellos no entienden. Y habla a nosotros, y si nosotros, como los discípulos, comenzamos a meditar en el mensaje que Dios nos ha dado, entonces Él, viendo que nosotros queremos entender, explicará su palabra y nosotros alcanzaremos una comprensión y también lograremos alcanzar una madurez en aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el problema por el cual el hombre no entiende? Porque el hombre, cuando está solo, no busca ese momento ni ese lugar para acercarse a Dios y decirle: Señor, explícame. Señor, ayúdame a entender esto. Y es por eso que muchos cristianos leen la Biblia. Y leen la Biblia como un libro más. Y cuando están leyendo, muchas de las cosas que leen no las entienden, no las comprenden, pero ni siquiera se molestan en meditar en ellas, en pensar en esas cosas que no entienden. Tampoco se molestan en ir de rodillas a la presencia del Señor y decirle: Señor, no entiendo esto. Señor, yo quisiera comprender esto. Quisiera que esta palabra la asimilase en mi corazón, pero es que no la entiendo. Es decir, el secreto para entender el mensaje y la voz de Dios está en meditar en la palabra. Cuando leemos el Salmo 1, encontramos que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero dice que su corazón, es bienaventurado aquella persona que su corazón está en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, esa persona que está meditando en el mensaje que Dios le ha dado, en la palabra que Dios le ha transmitido, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esta persona que medita de día y de noche en la palabra, está meditando en lo que Dios le quiere decir. Y entonces cuando lee la palabra, él no se molesta solamente en leer, sino que comienza a escudriñar y comienza a indagar. Y cada vez que va escudriñando e indagando, entonces va alcanzando mayor comprensión. Y es ahí donde comprendemos la palabra de Jesús. En Mateo 13, Jesús le dice: a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos. Y dice el versículo 12: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. O sea que si usted alcanzó un poquito de comprensión en algo de la palabra, entonces el Señor dice: yo te voy a dar más comprensión, porque quieres saber más, porque quieres conocerme más, porque quieres entender más el mensaje. Entonces, a medida que nosotros nos disponemos y comenzamos a aprender más del Señor, el Señor dice: te voy a dar más todavía. Porque aun cuando hayamos pasado muchos años aprendiendo de la palabra de Dios, Dios tiene muchísimo más de lo que nosotros imaginamos o entendemos para nosotros. O sea que va a venir más revelación, va a venir más profundidad, y no seremos como aquellos que van a la playa y se bañan en la orillita, con lo que llega ahí de la ola en la orilla de la playa, sino que seremos como aquellos que profundizan en el mar, y una vez que están mar adentro se sumergen y llegan a las profundidades. Es ahí donde el Señor quiere que nosotros lleguemos. No nos conformemos con estar a la orilla de la palabra, sino que vayamos a las profundidades de la palabra, pero solo lo podemos hacer cada vez que hagamos como los discípulos y digamos: Señor, explícame esto. Señor, ayúdame a entender, porque Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos la palabra. Ella es fuente de vida para cada uno de nosotros. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra. Pero toda palabra que usted escucha, entiende y comprende, esa palabra le da vida. Pero toda palabra que viene de Dios y usted escucha y yo escucho, pero no entiendo, pasa desapercibida. Y no es el deseo del Señor que su palabra pase desapercibida en nuestros corazones, sino que nosotros entendamos. Dios de mil maneras va a tratar y va a hablar a nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en nuestras necesidades, preocupaciones y pensamientos para escuchar la voz de Dios, entonces pasan desapercibidos los propósitos, planes y deseos y lo que Dios quiere decirme. Yo quiero que Dios me hable de lo que yo estoy pensando, de lo que yo quiero, de lo que deseo. Pero Dios quiere hablarme de lo que Él tiene para mí, de sus planes, de lo que Él desea, de sus propósitos. Dice la palabra: así como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos y más grandes que sus pensamientos, que mis pensamientos. Entonces nosotros, cuando estamos esperando y queremos que Dios nos hable, queremos encerrar a Dios en nuestros pensamientos y que nos hable acerca de nuestros pensamientos. Pero Él dice: yo tengo pensamientos mayores. Yo tengo una conversación más interesante para ti. Yo tengo unos propósitos mejores y tengo unos planes mayores que los que tú tienes en tu mente. De eso es que te quiero hablar. Entonces, queremos que Dios nos hable de lo mío, pero Dios quiere hablarnos de lo de Él.
Y es ahí donde con humildad nosotros tendremos que enfocar nuestros pensamientos en los planes, deseos y propósitos de Dios para afinar nuestro oído y poder escuchar y entender lo que Dios quiere decirnos. Ahora bien, dice en el mismo libro de Job, capítulo 33, versículo 13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Cuando nosotros estamos esperando, deseando y queriendo que Dios nos hable, muchas veces caemos en contención contra Dios y nuestras oraciones se enfocan en una gran cantidad de ¿por qué? Haciéndole esta pregunta a Dios, ¿por qué? Y nos dice el mismo libro de Job, ¿por qué contiendes contra Dios? Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me hiciste así? Es decir, nosotros somos los formados por Dios, pero ¿será que tenemos potestad como creación de Dios de decirle a nuestro Creador, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué yo soy negro? ¿Y por qué no me hiciste blanco? ¿Por qué tengo los ojos de este color? Si yo quería tener los ojos azules, me hubiese preguntado y te hubiese dicho, Señor, yo la nariz la quiero perfilada, no quiero esta nariz tan grande. No quiero ser pelón, yo quiero tener pelo. Y entonces, como vasos de barro, comenzamos a decirle al Creador, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me formaste así? Y queremos que Dios nos hable de estas cosas, de trivialidades, de lo pasajero, de lo que va a perecer, de lo que no es eterno. Porque aunque usted llegue a tener los ojos azules, la nariz perfilada, un cuerpo esbelto y todas las cosas que usted quiere y desea tener físicamente, todo esto pasará. Y será como una flor que dice la Biblia, que hoy la vemos esbelta, bella, hermosa y totalmente agradable a los ojos, pero 2 semanas después encontramos que esta flor está marchita, ya no tiene el mismo brillo, ya no tiene el mismo color y un mes después tal vez ya veremos que esa flor está muerta. Y así pasa con nuestra vida física. Todo lo bello y hermoso que podemos ver en nuestra juventud y en nuestra vida, eso va pasando. Y somos víctimas de ese desgaste físico donde con los años, aunque no nos guste, vamos a ver las arrugas y vamos a tener que usar unos lentes y de repente tendremos que usar una dentadura postiza y así, porque ha habido un desgaste físico. Pero Dios está más interesado que nosotros aprendamos y entendamos lo eterno que lo pasajero. Sin embargo, nuestra preocupación muchas veces se enfoca en nuestro estado físico de hoy, no en nuestro estado espiritual del mañana. Y Dios quiere que entendamos que hay un mañana que es espiritual y que Él nos quiere preservar y guardar para que estemos con Él por la eternidad. Entonces nosotros muchas veces en nuestras oraciones le decimos, Señor, ¿por qué se enfermó esta persona? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué sucedió esta tragedia? ¿Por qué permitiste que pasara esto, Señor? Y muchas veces también le decimos, ¿por qué mi hijo o mi hija están perdidos en este vicio o en este pecado si yo los instruí en tu palabra? Y así con todos nuestros por qué, entonces queremos que Dios nos dé una respuesta y exigimos muchas veces que Dios traiga una respuesta para nosotros, como que si Dios tiene una obligación de respondernos. ¿Qué dice el versículo? ¿Por qué contiendes contra Él? Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Entonces, muchas veces pensamos que Dios está obligado a decirnos la respuesta de todos nuestros por qué. Pero Él no está obligado. Nosotros estamos obligados a sujetarnos a su voluntad, a aceptar su voluntad y a cumplir su deseo. Pero Él no está obligado a sujetarse a nuestra voluntad. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que Él es primero nuestro Señor, nuestro Creador. Y por su amor y por su misericordia,
por ese amor tan grande, hizo que nosotros formásemos parte del reino de los cielos, parte de su reino. Y siendo nuestro creador, nuestro formador, tiene tanta misericordia que también da respuesta a nuestras vidas y responde a nuestros por qué. Pero no porque nosotros con exigencia le digamos, Señor, dime por qué esto. No, sino porque con humildad le decimos, Señor, he aceptado esta situación, ayúdame a entender el por qué. Fue así que Job, en un momento de su vida, llegó a entender el por qué vivió todas esas tragedias que le tocó vivir. Y Job llegó a comprender que su problema no fue con Dios, sino que el enemigo, viendo que él era una persona fiel, quiso que llegasen a él todas estas situaciones que vivió, toda esa tragedia, para que él blasfemase contra Dios. Sin embargo, Dios permitió que el enemigo hiciese todas estas cosas para demostrarle al enemigo que Job, aún en la calamidad y en la tragedia, Job seguía siendo fiel. Y Job demostró ser fiel. Ser fiel en la tragedia, cuando perdió a sus hijos, cuando perdió sus bienes, sus riquezas, su salud. Todavía Job se humillaba, se postraba y adoraba a Dios. Y esto eran como grandes bofetadas que él le daba al enemigo, como grandes golpes que Job le daba al enemigo. Y al final, cuando vamos terminando el libro de Job, encontramos que Job entiende por qué le tocó vivir toda la situación. Y que él fue un instrumento de Dios para demostrar al enemigo de que sí se puede ser fiel a Dios. Ahora, nosotros hoy en día tenemos la bendición de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que con su ayuda y con su fortaleza, nosotros, siendo guiados por Dios a través de su palabra, también podemos soportar situaciones difíciles, pero también en cualquier situación podemos seguir siendo fieles a Dios. Es el deseo de nuestro Señor que permanezcamos y sigamos fiel, porque en lugar de estar, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué a mi hijo le pasó esto? ¿Por qué aquella persona prospera? ¿Por qué a aquella persona le va tan bien? Y yo que soy tu hijo, Señor, a mí no me va bien. Y entonces, si en lugar de estar ahí altercando con nuestro Señor, o tal vez contendiendo con nuestro Señor en nuestra oración, si desde ese lugar nosotros comenzamos a decir, Señor, yo quiero entender esto. Señor, yo necesito entender esto. Entonces dice Deuteronomio 4:29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si desde el lugar donde nosotros nos encontramos, muchas veces en una dificultad, comenzamos a buscar cuál fue la voluntad de Dios, por qué estamos viviendo lo que estamos pasando, dice que vamos a hallar a Dios, vamos a hallar la respuesta, pero es porque estamos buscando la voluntad de Dios, estamos buscando qué está haciendo Dios en mí y qué está haciendo Dios a través de esta situación que estoy viviendo. Y entonces dice, yo voy a hallar esa respuesta, voy a entender. Entonces, si desde los por qué comenzamos a buscar a Dios, nosotros vamos a entender. Y cuando llegue el mensaje de Dios, la respuesta de Dios a nuestras vidas, esa respuesta se va a revelar en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos llenaremos de paz. Así, con un versículo que llegue a nuestras vidas, de cualquier situación que estemos viviendo, ese versículo se abrirá en nuestra mente y en nuestro corazón, lo comprenderemos y nos llenaremos de paz. No importa cuán angustiosa, cuán difícil sea la situación que estemos viviendo, esta palabra de Dios que llegará a nosotros, porque nosotros estamos buscando entender su voluntad, esa palabra nos va a traer paz, nos va a llenar de gozo, nos va a dar felicidad, nos va a dar ánimo, nos va a dar fuerza y vamos a querer seguir adelante. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos capítulo 1, dice la palabra, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿qué está diciendo? Dios siempre ha hablado a los hombres.
Y en aquel entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, dice que Dios le habló a aquellas personas de muchas maneras, por los profetas, pero también de muchas formas les habló Dios a la humanidad y a todos los hombres. Al pueblo de Israel, de continuo Dios siempre enviaba profetas, enviaba señales, enviaba distintas maneras y distintas formas de hablarle, con el propósito de que ellos entendiesen que Dios quería tratar con ellos, que Dios quería corregirles, que Dios quería guiarles. En una oportunidad, Dios le dice a uno de sus profetas: despójate de tu ropa y vas a caminar desnudo delante del pueblo, en la ciudad y en todo lugar. Y este profeta duró 3 años, desnudo. Y alguien dirá, pero ¿por qué Dios mandó a un profeta a que caminase desnudo? Y Dios le estaba hablando al pueblo a través de este hombre desnudo. Hoy en día, nosotros como cristianos, si Dios le hablase a alguien y le dijese camina desnudo, diríamos esta persona está endemoniado, qué sé yo, pero en aquel entonces este profeta caminó 3 años desnudo. Y el mensaje era: así van a salir ustedes cautivos de este lugar. Dios le estaba hablando al pueblo y no le decía ninguna palabra, pero una forma. Caminó, estuvo desnudo y estuvo 3 años desnudo. Qué vergüenza tal vez para el profeta, pero le tocó hacer esto que Dios le envió a hacer para que las personas entendiesen que Dios le estaba dando un mensaje. Mas aún así no comprendieron el mensaje hasta el día que salieron cautivos y fueron llevados desnudos a otras tierras. Entonces, de muchas maneras, de muchas formas, Dios está hablando. Dice el libro de Hebreos: pero en estos días Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Dios en estos tiempos nos ha hablado y le está hablando a la humanidad por Jesucristo. No existe lugar en el planeta Tierra donde no haya llegado la información acerca de Jesucristo, aquella persona que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos a la luz de todas aquellas personas, a la luz de los ojos de todas aquellas personas que estaban en el lugar cuando Él ascendió en una nube. A esa historia o ese pedacito de la historia de Jesús se repite a nivel mundial, sobre todo en diciembre, y todos, pienso yo, tienen conocimiento de este hombre que vino a la tierra, nació, vivió, murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del cielo y se presenta como el Salvador de la humanidad, el que pagó por el pecado de toda la humanidad. Dios le sigue hablando a la humanidad hoy en día a través de Jesucristo. Y ese simple mensaje, aquel hombre que murió y resucitó al tercer día y que está a la diestra de Dios, ese mensaje tan corto así, lo conoce casi todo el mundo. Podríamos decir el mundo entero, donde llegue la comunicación, donde llegue los satélites, donde llegue cualquier cosa de internet, ahí va a llegar esa información está por ahí, en todo el mundo. Pero el mundo no entiende. Como dice el libro de Job, dice: en una o dos maneras Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende. El hombre no entiende de que Jesucristo es el Salvador, de que Jesucristo es el único que le puede llevar al cielo. No entiende las palabras de Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y entonces, como no entienden este mensaje, ellos buscan otros caminos, buscan a otras personas para que les lleve a Dios. Y es así que vemos que en las religiones, por ejemplo, la religión popular tiene miles de santos que dicen que esos santos los van a llevar a Dios, y miles de vírgenes que dicen que esas vírgenes van a llevar a las personas a Dios. Y en otras religiones también tienen otros medios que dicen: este es el medio de llegar a Dios. El hombre no entiende que Jesús dijo: yo soy el único. Nadie va al Padre sino por mí. No quieren entender. Pero entonces nosotros, los hijos de Dios, sí entendemos, porque nos acercamos a Jesús y le decimos como los discípulos: explícanos esta palabra. Y entonces el Señor nos sigue explicando.
El Señor nos sigue hablando. El Señor sigue tratando con nosotros. Jesucristo hoy en día trata con la iglesia a diario. Con usted y conmigo, el Señor en todo momento nos está hablando. ¿A cuántos de nosotros no les ha pasado que a veces nos levantamos y de repente sentimos una paz y respiramos? Y es como que llega un momento de paz y en ese momento el Señor nos está hablando. Yo soy la vida, yo soy la vida, yo soy tu paz. Y nos sentimos así como una paz extraña que llegó. No es una paz extraña que llegó, es el Señor que en un momento nos acaricia y nos dice, yo soy tu paz. Dios nos habla en el mensaje de la palabra, en un cántico de adoración, en un cántico de alabanza, en un pensamiento. El Señor nos redarguye y nos habla por el Espíritu Santo también. El Señor en cada situación que enfrentamos, no importa cuán difícil sea, Él nos habla. Él trata con nuestras vidas. Cuando necesitamos la provisión, cuando necesitamos la ayuda, cuando necesitamos una palabra de fortaleza, cuando necesitamos lo que sea, Dios envía algo, alguien, una palabra, pero algo de Dios llega a nosotros y Él nos habla. Y Él nos conforta y Él nos ayuda, solo que muchas veces es después que hemos superado la situación que estamos viviendo que logramos entender que Dios ahí estuvo con nosotros, que estuvo hablando, que estuvo tratando y que estuvo ministrando nuestras vidas. Pero, ¿qué dice la palabra? Aunque nosotros no veamos esas cosas, muchas veces por nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. Muchas veces creemos o pensamos que Dios se ha alejado, pero en verdad, hoy puedo decirle a usted, mi hermana y hermano que escucha, que solamente Jesucristo vivió esta experiencia en la cual dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él vivió esa experiencia porque el pecado de la humanidad fue cargado en Él. Pero para usted y yo, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, no nos toca vivir esa experiencia de decirle en un momento en oración a nuestro Señor, ¿por qué me has desamparado? En ningún momento de nuestras vidas Dios nos va a desamparar. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos la cobertura de la sangre de Cristo. Es decir, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo y el pecado Dios lo ha apartado por la sangre de Cristo. Por lo cual no estamos expuestos a ser desamparados por Dios. Aunque nosotros pensemos, sintamos o nos imaginemos que Dios se ha alejado de nosotros por una situación difícil, no es así. Dios nunca nos va a desamparar. Somos sus hijos y como hijos de Él, cubiertos y limpiados por la sangre de Cristo, entonces no podremos sufrir en ningún momento el ser desamparados por Dios. Siempre vamos a ser amparados por Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra de Dios nunca se va a quitar de nuestras vidas porque habitamos bajo su abrigo. Por lo cual no nos sobrevendrá mal si Dios no lo permite. Y aunque llegue cualquier mal a nuestras vidas, Él va a estar con nosotros para ayudarnos y para que superemos cualquier situación, por difícil que se presente en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Hebreo nos está diciendo que en estos postreros días Dios nos ha hablado por Jesucristo y Dios nos está hablando hoy. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2 de Hebreo, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, el problema de nosotros como cristianos, cuando escuchamos la voz de Dios y el mensaje de Dios, es que somos negligentes, no somos diligentes. Dice Hebreo, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Pongamos diligencia en entender el mensaje que Dios nos da y en escuchar su voz y en corregir aquellas cosas que Dios quiere que corrijamos y caminar el camino que Dios quiere que caminemos. Es necesario que seamos diligentes
cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos el mensaje, cuando escuchamos la palabra, porque nuestra diligencia es lo que va a hacer que no nos deslicemos. ¿Por qué se deslizan las personas en el camino del Señor Jesucristo? ¿Por qué nos deslizamos de la palabra? ¿Por qué nos deslizamos y caemos en situaciones que Dios no quiere que caigamos? Porque no somos diligentes cuando escuchamos el mensaje de la palabra, porque Dios siempre en el mensaje nos va a advertir y nos va a decir qué es aquello que tal vez el enemigo está preparando más adelante para hacernos caer. Y entonces, si somos diligentes escuchando esa voz, vamos a estar prestos, y el avisado, dice la palabra, que ve el mal y se aparta. Entonces, cuando ya Dios nos ha avisado, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor de Jehová es apartarse del mal camino. Apartarse de lo que a Dios no le agrada. Para culminar, entonces, si nosotros vemos que nos dan algo, Dios nos está hablando y nos está diciendo, yo soy tu proveedor. Si en algún momento que estoy orando y veo que mi oración, estoy orando por una necesidad o por algo que no pensé orar, es que el Espíritu Santo habló a mi corazón y me inquietó para que yo orase por eso. Si siento el dolor de otros, Dios está hablando a mi vida. Y si en algún momento siento también ayudar a otros, quiere decir que el Espíritu Santo está tratando conmigo para que yo les ayude. Hace unas semanas atrás, el dueño del taller donde trabajo me dice, José, ten fe, va a llegar trabajo. Y entonces, en ese momento yo pensé, dije, Dios me habló, y me habló por un mundano, porque siendo cristiano, un mundano me está diciendo que debo tener fe. Entonces Dios utilizó a una piedra. Jesucristo en un momento, Lucas 19:40, dice, os digo que si estos callaran, las piedras hablarán. Entonces, Dios utiliza muchas veces las piedras para hablar a nuestras vidas. Utiliza personas que no son cristianos ni tienen que ver con el Evangelio para darnos una palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre está hablando de una o dos maneras, y de muchas maneras, como dice el libro de Hebreos, Dios nos habla, Dios trata con nosotros. Entonces, Dios, si quiere, puede utilizar a cualquier persona para llevarnos un mensaje o para decirnos una palabra. En un momento de la vida de Jesús, cuando ya se acerca el momento de su muerte, dice la palabra que Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación. Eso lo vemos en Juan 11:51. ¿Y quién era Caifás? Era un sumo sacerdote. ¿Pero qué quería este sumo sacerdote? Quería matar a Jesús. Buscaba cualquier forma o medio para matar a Jesús. Y como sabía que no conseguía nada verdadero como causa de muerte para matar a Jesús, entonces inventó de decir, vamos a levantar un falso testimonio para que a través de este falso testimonio podamos matarle. Y entonces alguien me dirá, un cristiano extremista de este tiempo, o un cristiano tal vez muy apegado a las cosas de Dios, dirá, Caifás no pudo haber profetizado, porque esa persona estaba lleno de un espíritu de muerte, es decir, de querer matar a Jesús, a nuestro Señor, y alguien que quiere matar a nuestro Señor no puede profetizar, pero la Biblia dice, profetizó, porque él era el sumo sacerdote aquel año. Y Dios también permitió que él dijese una palabra que iba a ser cumplida. Él dijo, no entienden ustedes que es necesario que uno muera por la nación, pero Jesucristo no murió solamente por la nación de los judíos, como dijo Caifás. Jesucristo murió por el mundo entero. Entonces Dios utilizó a este hombre. Volviendo a Job 33:14, dice, el hombre no entiende. De una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice que Dios habla por sueño. En la noche, cuando la persona se acuesta a dormir, Dios también habla. Y dice la palabra,
en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. A veces en ese pequeño dormitar, cuando estamos cayendo en sueño, Dios también trae una palabra y dice que Dios revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cuál es el propósito de Dios traer un mensaje cuando la persona está durmiendo? Darnos un consejo. ¿Qué es lo que hace la palabra a nuestras vidas? Trae consejo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de corregir nuestros pasos. Como dice el versículo 16, dice que entonces revela al oído de los hombres y les señala consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. O sea, aquellas cosas malas que estamos haciendo, Dios nos trae el consejo en la noche también, en el sueño. Y dice que Dios detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. O sea, aquellas cosas que muchas veces estamos haciendo, que son caminos que nos parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte, Dios aún, cuando vamos a descansar, trata con nosotros para corregirnos y apartarnos de la muerte. Dice que también sobre su cama es castigado el hombre con dolor fuerte. Cuando vienen las enfermedades, cuando viene el momento en el cual estamos sufriendo alguna enfermedad en nuestro cuerpo, ahí también Dios nos habla. Y Dios trata con nosotros. ¿Con qué propósito? De que nosotros enmendemos nuestro corazón. Porque no es sino hasta que la persona se encuentra en un momento de dificultad bastante difícil, que la persona reacciona y decide cambiar un sistema o modo de vida en el cual se está alejando de Dios. Y Dios muchas veces tiene que tomar la corrección de la vara de la enfermedad. De esa vara de que muchas veces a las personas no les agrada, pero no es sino hasta que salen de una enfermedad que las personas cambian y enmiendan su camino para con Dios. Entonces Dios permite que esto pase también porque nos ama y porque quiere corregirnos. Entonces dice que llegará un momento en el cual tal vez la persona se siente que su vida está a punto de ir al sepulcro, está a punto de irse a la eternidad. Y aún en ese momento dice que Dios puede levantar a alguien. Versículo 23 de Job, capítulo 33, dice, si tuviese cerca de él algún elocuente, mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Entonces Dios levantará a alguien en ese momento después que has pasado unos días o un tiempo por aquel desierto de la enfermedad. Dios traerá a alguien que le dirá, Dios tuvo de ti misericordia, alcanzaste redención, porque en verdad has redimido tu alma buscando a Dios en medio del lecho del dolor. Y entonces dice que su carne será más tierna que la del niño y volverá a los días de su juventud. Quiere decir que Dios sanará. Porque la enfermedad no solamente viene con el propósito de anunciarle a la persona que se acerca a la eternidad, que está a punto de morir, sino también viene con el propósito de anunciar y decirle a la persona que es necesario que cambie todo aquello que lo está alejando de Dios. Y de una vez que la persona ha comprendido y ha entendido ese mensaje, dice que Dios le sana y le restaura y vuelve nuevamente la fuerza, pero ya caminando con Dios, viviendo su vida como a Dios le agrada. Dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Orará a Dios y Dios le amará, siempre le dará una respuesta. Entonces Dios, siempre que la persona ha pasado por ese desierto de la enfermedad, en todo ese tiempo